Queremos encontrar el área de la región que está dentro de la curva polar dada por R es igual a 5 seno teta, graficada aquí en azul, pero fuera de R es igual a 4, graficada aquí en rojo. Entonces, en este problema, se nos dan las gráficas de las dos curvas. Si no lo hiciéramos, tendríamos que crearlos utilizando tecnología o hacer una tabla de valores para dibujar las curvas. Ahora, nuestro objetivo aquí es encontrar el área que está dentro del círculo azul, pero fuera del círculo rojo. Entonces, estamos tratando de encontrar esta área aquí. Ahora para encontrar el área delimitada por dos curvas polares, usamos esta fórmula aquí, donde R2 es el radio exterior, y R1 es el radio interior y alfa y beta serían los límites superior e inferior de integración, normalmente determinados por los puntos de intersección de las dos curvas. Donde este ángulo aquí, pasando por este punto de intersección, sería alfa. Aquí es donde comenzamos a integrarnos. Y este ángulo aquí, pasando por el segundo punto de intersección, sería beta. Determinamos estos ángulos al establecer estas dos ecuaciones iguales entre sí. Sin embargo, en este caso, dado que esta área es simétrica a través del eje Y, en lugar de usar este ángulo aquí para beta, que es terminal en el segundo cuadrante, podríamos dejar de integrarnos aquí, en pi sobre 2 radianes. Siempre que dupliquemos el área para encontrar el área total. Entonces, en este ejemplo, usamos pi sobre 2 radianes para beta en lugar de este ángulo aquí, lo que debería facilitar la sustitución más adelante. Siempre que dupliquemos el área, tenga en cuenta que 2 veces la mitad solo nos daría 1 aquí en nuestra fórmula, pero todavía tenemos que encontrar este ángulo aquí que ocurre en este punto de intersección. Y para encontrar este ángulo, establecernos que estas dos ecuaciones resuelven R, iguales entre sí. Entonces, para encontrar alfa, queremos determinar dónde están 5 seno teta es igual a 4. Entonces, si dividimos ambos lados entre 5, tenemos seno teta igual a 4/5. Y ahora tomaremos seno de arco o seno inverso en ambos lados de la ecuación para resolver teta. Entonces, seno inverso de seno teta es igual al seno inverso de 4/5. Lo que nos da teta sería igual al seno inverso de 4/5. Observe cómo este valor de la función seno no nos dará un buen ángulo de referencia o un ángulo que podamos encontrar en el círculo unitario. Entonces, en este punto, usemos la calculadora y obtengamos nuestra aproximación decimal. Primero asegurémonos de que estamos en modo radianes. Entonces, presione la tecla de modo. Observe cómo se resalta radian. Entonces, ahora regrese a la pantalla de inicio. Presionaremos el segundo seno para el seno inverso 4/5. Cierra los paréntesis y entra. Entonces, el ángulo es aproximadamente 0.9273 radianes, pero, en lugar de usar una aproximación decimal, seguiremos adelante y dejaremos el ángulo teta como seno inverso 4/5, que debería ser nuestro límite inferior de integración. Entonces, el área de la región delimitada será igual a 2 veces la mitad de la integral de nuevamente R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, donde el radio exterior R2 está dado por 5 seno teta, entonces tenemos 5 seno teta al cuadrado. Menos R1 al cuadrado, donde R1 sería solo 4. Entonces, tenemos 4 cuadrados. Integrado con respecto a teta. Desde el límite inferior de integración, que es alfa, que es arco seno 4/5, o seno inverso 4/5. Y, para el límite superior de integración, estamos usando pi sobre 2 radianes porque estamos encontrando la mitad del área, luego multiplicando por 2 ahora, sigamos adelante y comencemos a simplificar esto. Note que 2 veces la mitad es solo 1, entonces tenemos la integral de, esto sería, 25. Seno cuadrado teta. Menos 16. Integrado con respecto a teta de seno inverso 4/5. A pi sobre 2 radianes. Ahora, intentaré esto como dos integrales separadas. Para la primera integral, factorizaremos 25. Entonces, tenemos 25 veces la integral de teta al cuadrado sinusoidal, y luego tenemos menos 16 veces integral de, por supuesto, el 1 es opcional, y realizaré una sustitución por teta al cuadrado sinusoidal donde teta al cuadrado sinusoidal sería igual a la mitad veces la cantidad de 1 menos coseno 2 teta.
Entonces, seguiremos adelante y factorizaremos la mitad. Eso nos daría 25 mitades por la integral de la cantidad 1 menos coseno 2 teta. Y todavía tenemos menos 16 veces integral de 1 de teta. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Cuando encontremos la antiderivada del coseno 2 teta tendremos que realizar una sustitución en u, donde tendríamos que u es igual a 2 teta. Entonces el diferencial u es igual a 2 de teta. Entonces, si resolvemos esto para d teta, observe que la mitad diferencial u es igual a d teta. Entonces, al integrar coseno 2 teta, tendremos un factor adicional de la mitad. Entonces, tenemos 25 mitades, multiplicadas por la antiderivada de una. Con respecto a teta, sería teta menos el antiderivado del coseno 2 teta va a ser medio seno 2 teta. Y allí tendríamos menos 16 veces el antiderivado de 1 con respecto a teta, que sería simplemente teta. Ahora realizaré nuestras sustituciones. Cuando teta es pi sobre 2, tendríamos pi sobre 2 menos medio seno. 2 veces pi sobre 2, que es solo pi. Menos cuando teta es inverso seno 4 quintos. Tendríamos seno inverso 4 quintos. Menos la mitad. Veces seno de 2 veces seno inverso 4 quintos. Y luego tenemos menos 16 veces, cuando teta es pi sobre 2, tenemos pi sobre 2 menos seno inverso 4 quintos. Bueno, seno pi es igual a 0, por lo que esto sería 0. Entonces, tenemos 25 mitades. Veces pi sobre 2. Menos esta cantidad aquí. Vayamos a la calculadora y obtengamos una aproximación decimal para eso. Entonces, tenemos seno inverso 4 quintos. Y luego menos la mitad, o menos el punto 5 seno de 2 veces inverso seno 4 quintos. Entonces, 2 segundos seno, 4 divididos por 5. Cerrar paréntesis e ingresar. Entonces, estamos restando aproximadamente el punto 4473. Y luego tenemos menos 16 veces esta diferencia. Así que de vuelta a la calculadora. Tenemos pi sobre 2. Menos arcoseno o seno inverso de 4 quintos. Que es aproximadamente el punto 6435. Y esto sería una aproximación, aquí. Y ahora volveré a la calculadora una vez más. Entonces, tenemos 25 mitades. Veces la cantidad pi sobre 2. Menos punto 4473. Y luego menos 16. Veces punto 6435. Entonces, el área es aproximadamente 3.7477 unidades cuadradas. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.